Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a presentar un ejercicio de cómo hacer un diseño sismorresistente de un edificio. Veremos varias cosas numéricas, pero también, como lo he comentado en otros videos, que la ingeniería estructural principalmente es el concepto. Y veremos qué es lo que vamos a hacer con el diseño sismorresistente, qué vamos a obtener del diseño sismorresistente y cómo presentarlo. Para eso voy a compartir la pantalla y les muestro a continuación cuál es nuestro objetivo. Les quiero presentar aquí una planta del edificio que nos interesa. Es un edificio que tiene una forma de L, tiene dos claros en un sentido, dos claros en otro sentido, con las dimensiones que están indicadas aquí y con la aclaración de que están en centímetros. Es un edificio que por ahora vamos a considerar que está destinado para oficinas y localizado en la Avenida Insurgente Sur 753, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Utilizaremos la normativa mexicana y utilizaremos también un software de análisis estructural llamado SAP 2000. En planta tenemos esta configuración: traves principales color morado, traves secundarias color azul y las columnas en las intersecciones de los ejes. En un alzado estructural tenemos 5 entrepisos, es decir, planta baja y 4 niveles tipo destinados a oficinas, como lo hemos comentado. Las alturas de entrepisos son 4 metros en planta baja y 4 entrepisos de 3,5 metros para los niveles superiores. Vamos a ver cuál es el objetivo de este diseño sismorresistente. Y aquí les quiero compartir un escrito que he hecho específicamente para este video y que es el que comparto normalmente en mis clases con los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de un diseño sismorresistente? Pues veamos, el objetivo es calcular y detallar. Quiero quedarme en estas dos primeras palabras. Calcular es toda la parte numérica, obviamente con los conceptos que hemos comentado, que es lo primero que debe existir en un diseño estructural, toda la parte conceptual, después lo numérico, eso es calcular, pero la palabra detallar significa representar todos los resultados en planos, planos estructurales, planos constructivos, que contengan las especificaciones adecuadas y completas para poder ejecutar la obra. Repito, calcular es toda la parte numérica y conceptual y detallar es la representación en planos estructurales. Para que tenga un buen comportamiento en sismo, ¿qué implica, qué significa un buen comportamiento en sismo? Pues que tenga las dimensiones de las secciones, es decir, de traves principales, columnas, losas, traves secundarias. ¿Qué dimensiones debe tener la estructura para que cumpla con los requerimientos normativos? Básicamente, rigidez, resistencia y ductilidad. Y vamos a ver qué quiere decir que cumpla con rigidez, resistencia y ductilidad. Que cumpla con rigidez una estructura significa que sus deformaciones ante sismo, con todas las condiciones probables, se mantenga dentro de los límites permisibles por las normas. ¿Qué es lo que aseguran o qué es vigilan las normas ante una revisión por deformaciones o por rigidez? Que la estructura no vaya a tener daño no estructural, es decir, que los elementos no estructurales como las fachadas, como los muros divisorios, como incluso los contenidos y las instalaciones, no se vean dañadas ante sismos frecuentes. Eso implica un diseño por rigidez. Y segundo, un diseño por resistencia, pues implica que la estructura debe tener la suficiente capacidad para no mostrar fallas en cuanto a grietas, fracturas en el concreto, pandeo en elementos no estructura, perdón, en elementos de acero, grietas en muros de carga y todo lo que implique un agotamiento en la resistencia de los elementos. Una vez que nosotros ya revisamos que la estructura cumple con la normativa en cuanto a deformaciones permisibles,
y que ya tiene la suficiente resistencia para no presentar fallas estructurales o incluso colapso, ya podemos decir que la estructura pues cumple con un diseño sismo resistente. Nuestro objetivo entonces es determinar las dimensiones de traves, columnas y losa para que cumpla con esos requerimientos normativos. Y las normativas están basadas en la experiencia de muchos años de sismos pasados y e incluso de malas experiencias por fallas que han hecho actualizar esos valores permisibles y los propios criterios para diseñar la estructura y que sigamos teniendo nuestro objetivo, que es la seguridad estructural ante los sismos intensos, principalmente aquí en la Ciudad de México. Vamos a utilizar entonces el software SAP 2000, existe el ETABS 18 y muchos otros. Por ahora vamos a utilizar el SAP 2000. ¿Cuál es la secuencia que les sugiero que sigamos? La puse de este lado de manera particular para que vayamos siguiendo uno a uno. Es un resumen de lo que implica el cálculo numérico de una estructura, que de hecho viene incluido en un documento que se entrega junto con un proyecto que se llama memoria de cálculo. La memoria de cálculo es todo el desarrollo numérico y descripciones, por supuesto, descripciones de lo que es la estructura y los procedimientos. Siempre iniciemos, como lo he recomendado en mis clases, con una descripción de la estructura. Ahí es donde vamos a tener todos los datos de entrada, todos los datos de uso de la estructura, de geometría y también todo el procedimiento que estamos por seguir. Incluso es muy importante que en una memoria de cálculo siempre iniciemos con un resumen ejecutivo. Ese resumen ejecutivo es el que sintetiza de manera técnica en una página, dos páginas máximo, todo el contenido de la memoria de cálculo para que quien lo lea se dé en una sola vista idea de qué concluye, qué incluye y qué concluye. Como paso siguiente, después de la descripción de la estructura, tenemos el prediseño de los elementos estructurales. Hay que partir siempre de dimensiones previas calculadas con ciertos criterios de traves, columnas y losas. Después el análisis de carga, que básicamente es el peso propio, las cargas muertas y las cargas vivas. Posteriormente tendremos un inciso referente a la definición de los parámetros de análisis sísmico. Esos parámetros los he enumerado por aquí, desde el grupo de la estructura, la localización, tipo de terreno, zona sísmica y los factores que nos van a ayudar a identificar cuál es la aceleración del sismo en la estructura, que es lo que nos interesa para fines de calcular los efectos de los sismos. Con estos parámetros nos pasamos al inciso E, que se refiere a la obtención del espectro de diseño sísmico, que no es más que un espectro de aceleraciones. Lo vamos a hacer con el software SACID. El SACID son las iniciales del Sistema de Aceleraciones Sísmicas para Diseño de parte del Gobierno de la Ciudad de México, pero para el caso de ubicaciones fuera de la Ciudad de México y en particular toda la República Mexicana, existe otro software llamado Prodicis de parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y también recordar que se pueden obtener espectros de diseño sísmico mediante un estudio de vibración ambiental con métodos sísmicos y geofísicos. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de tener siempre de manera precisa cuál es el espectro de aceleraciones en el sitio donde vamos a construir. Una vez que tenemos el espectro, que es lo que nos da las aceleraciones, nos pasamos a formar y crear un modelo de análisis estructural. En este caso va a ser con el SAP 2000, pero puede ser con algún otro. Una vez que tenemos ya cargado todo el modelo de análisis con la geometría del edificio, con las secciones del prediseño, con las cargas y con el espectro de aceleraciones, lo ejecutamos, corremos el análisis y obtenemos resultados. Por ahora y en particular en este video, solamente vamos a revisar rigidez. Es decir, vamos a revisar que las deformaciones queden dentro de los límites permisibles por las normas para
tomarlo como paso inicial del diseño, recordando que son dos conceptos los que tenemos que revisar: las deformaciones del edificio, es decir, la rigidez, y por otro lado, la resistencia. La resistencia ya dependerá del cálculo de armados, que eso sí considero que debe ser en otro video que con mucho gusto estará disponible en breve. Una vez que tenemos la comprobación de que las secciones de traves y columnas cumplen y hacen cumplir a la estructura en cuanto a deformaciones y rigidez, verificamos el comportamiento dinámico del edificio con algunos datos importantes como periodo de vibración, la posibilidad de resonancia, la degradación de rigidez por agrietamiento y otros valores que les comentaré. Así que con este índice, con esta secuencia, vamos a iniciar cómo es el proceso que les sugiero. Empezamos por una descripción del sistema estructural, en el cual les comento que en el presente proyecto se calcula el diseño sismorresistente, es decir, determinación de dimensiones de traves, columnas y losas para que cumpla con los requerimientos de las normas de una edificación en un predio localizado en la Colonia Nápoles, en la Avenida Insurgente Sur, sección 53, Ciudad de México. El edificio tendrá 5 niveles para departamentos habitacionales, es decir, planta baja y 4 niveles, con alturas de 4 metros en planta baja y 3.5 metros en niveles superiores. Tenemos una configuración del terreno rectangular de 16 metros de frente por 18 metros de fondo. La estructura principal está formada por traves, por un sistema de marcos rígidos de traves, columnas y losas. Y tenemos un prediseño en el cual se deja un espacio, un tablero libre de 8 metros por 8 metros, que es lo que tenemos aquí. Toda esta parte no está construida por un requerimiento arquitectónico, pero también de parte normativa de la alcaldía, en la cual se tiene que dejar una parte libre del predio para iluminación y ventilación. Esa es la razón por la que el proyecto arquitectónico de este edificio es así. Toda la parte estructural, recordarán que lo he comentado en otras ocasiones, la tomamos del proyecto arquitectónico. Es decir, que antes de tener el proyecto estructural y el cálculo, se tiene un proyecto arquitectónico. Que lo usual y lo ideal es que el arquitecto vaya trabajando a la par con los criterios estructurales o con la contribución y la intervención del ingeniero estructurista. Bien, una vez que tenemos la descripción del sistema estructural, podemos pasar a una imagen de Google Maps o de Google Earth, en el cual ubicamos el predio, sobre todo para obtener las coordenadas geográficas. Con estas coordenadas geográficas vamos a hacer uso de la zonificación geotécnica y sísmica que veremos más adelante. Otro dato importante que necesitamos es la zona, la zonificación sísmica que nos dan las normas mexicanas, las normas técnicas para diseño por sismo, en el cual nos dicen que dependiendo del periodo de vibración del suelo, tendremos zona A, zona B o zona C. En nuestro caso, ya lo veremos posteriormente, el periodo de vibración del terreno es de 0.8 segundos. 0.8 segundos en esta ubicación. Por lo tanto, le corresponde, según lo que está indicado aquí, la zona B, que es una zona llamada de transición o que anteriormente se llamaba transición y que ahora para la zonificación sísmica es la zona B, B de bueno. Nos pasamos a continuación al prediseño de los elementos principales. Esa parte no la voy a hacer en este video por cuestión de tiempo. Tengo otro video donde vemos el prediseño de elementos estructurales. Por ahora vamos a tomar en cuenta estos resultados de un prediseño previo en el cual para los claros que se tienen proponemos columnas de 80 por 80 centímetros, traves principales de 80 de peralte por 40, traves secundarias de 60 por 30 y losas de 13 centímetros de espesor con un concreto de F'C 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un módulo de elasticidad dado por las normas
mexicanas que nos dicen que para un agregado de tipo basáltico tendremos 11,000 por raíz de F', que nos da 190,250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tengo aquí unos croquis que reflejan el prediseño y con esto seguimos. Después nos pasamos al análisis de cargas, siguiendo la secuencia que les he comentado, el análisis de cargas. Y para el análisis de cargas también requerimos hacer un análisis de cómo se obtienen las cargas muertas y las cargas vivas. Por ahora también y por cuestión de tiempo, y dado que existe en otro video, que les voy a dejar el link en la descripción de este video, vamos a dar por hecho que las cargas muertas en azotea son 0,45 toneladas por metro cuadrado y en piso tipo 0,25 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué incluyen esas cargas muertas? Ya lo hemos comentado: acabados, plafones, rellenos, pretiles, fachadas, muros, sobrecargas, etcétera. Las cargas vivas se obtienen de la tabla siguiente, 6.11, que también existen en toda normativa, y en nuestro caso las normas mexicanas nos dan estas magnitudes de carga. Para oficinas tenemos una carga viva máxima de 250 kilos por metro cuadrado, que es lo que está entre paréntesis según la indicación de la propia tabla. Carga viva instantánea 180 y carga viva media 100. Asimismo, para las azoteas con pendiente no mayor al 5%, es decir, casi horizontal, tenemos 100 kilos como la máxima, 70 kilos la instantánea y 15 la media, todo dado en kilogramos por metro cuadrado. Y es lo que está indicado aquí. A partir de estas cargas, vamos a continuar entonces. Una vez que ya tenemos el análisis de cargas, pasamos a la definición de los parámetros de análisis sísmico. Antes de eso, sí quiero comentar lo que viene aquí en estos apuntes que les he preparado, y es el cálculo de cargas de peso propio. Aunque el programa SAP 2000 y todos los programas lo ejecutan porque ya tienen las dimensiones de los elementos, es decir, de traves y columnas, ya le hemos indicado de qué material es los elementos estructurales. Es muy fácil para los programas determinar la volumetría y con el peso volumétrico calcular el peso. Pero ¿cómo le debemos hacer para poder tener una idea del peso propio? Que siempre le recomiendo tener de manera manual varios cálculos para que vayamos comprobando lo que nos dan los programas y que no nos quedemos pues dando por hecho que lo que hace el programa es correcto, porque nos podemos equivocar en algún ingreso de datos de entrada. Pues, ¿cómo calcular el peso propio de la estructura? Todavía no tenemos el diseño final. Es un hecho, tenemos un prediseño. Yo les voy a mostrar ahorita dos formas. Una estructura de concreto. Pues utilizaremos o calcularemos las cargas por peso propio con las dimensiones de traves, columnas, losas y el peso volumétrico del concreto. Podemos hacer un cálculo de peso propio aproximado suponiendo una densidad de concreto por unidad de área de construcción. Dentro de la experiencia que yo tengo en estructuras de concreto, una densidad usual para un diseño adecuado de concreto oscila entre 0,3 y 0,45 metros cúbicos de concreto por metro cuadrado de construcción. Esto es algo usual, no quiere decir que no se pueda sobrepasar, pero más o menos por ahí anda algo económico. 0,45 ya estamos en algo relativamente alto, pesado, caro, y 0,3 por otro lado es algo muy bajo. Entonces, vamos a elegir un valor intermedio, tal vez 0,35 metros cúbicos por metro cuadrado. Si yo hago una regla de 3 diciendo que un metro cúbico de concreto es 2,4 toneladas, ¿cuánto es 0,35 metros cúbicos de concreto? Me da 0,84 toneladas por metro cuadrado. Es decir, que ese es el peso propio promedio aproximado si yo sumo todo el peso de traves, columnas, losas, contravientos, muros de concreto, todo lo que tenga que ver con concreto, y lo divido entre el área de construcción,
me da en promedio este valor. Vamos a comprobarlo. Para precisar este dato anterior, vamos a cuantificar los metros cúbicos de columnas, traves y losas, y eso lo podemos hacer en la siguiente tabla. En esta tabla, que es la tabla número 7, la figura número 7, vamos a hacer algo como esto. Para planta baja y pisos tipo se diferencia en que la planta baja tiene columnas de 4 metros y los pisos superiores tienen de 3,5. Pero en realidad es prácticamente lo mismo, solamente varía esa longitud de las columnas. Yo puedo hacer una cuantificación diciendo que en planta baja para elemento columnas, traves principales, traves secundarias y losa. Para columnas son de 80 por 80. La longitud de las columnas en planta baja es de 4 metros y son 8 columnas. Tengo un solo nivel, multiplico y llego a obtener este valor. En el caso de las traves principales, son de 80 por 40, pero le he disminuido el espesor de la losa de 13 centímetros. Si la losa fuera de 12, pues le quitamos 12 centímetros. Esto con el fin de tener o no tener esa duplicidad de las intersecciones, lo cual me daría un peso propio tal vez sobreestimado, que en ocasiones conviene hacerlo así para tener también un sobrediseño que no es tampoco tan grande, pero bueno, si lo podemos hacer de esta manera es mucho más preciso. Cuantificamos y nos da un volumen total de casi 400 metros cúbicos. El peso total del concreto son esos 400 metros cúbicos por el peso volumétrico de 2,4 toneladas por metro cúbico, nos da 958 toneladas. El área de construcción de los 5 niveles son 1,120 metros cuadrados, es decir, sumamos el área de todas las losas. Y de ahí podemos obtener estos dos datos importantes. La densidad del concreto por área de construcción es 0,356 metros cúbicos de concreto por metro cuadrado de construcción. Y el peso propio, multiplicado ya por los 2,4, pues son 855, algo muy parecido a lo que ya habíamos hecho anteriormente, quiero decir por acá, con este cálculo aproximado. Supusimos 0,35 y nos está resultando 0,356, o sea, algo muy parecido. Y son secciones que son adecuadas para el tipo de terreno, para los claros. Quiere decir que el prediseño bien llevado nos puede dar unos resultados adecuados. Bien, aquí está el resumen de los datos que estamos considerando. Esos datos no es que tengamos que aplicárselos al modelo, porque finalmente el modelo lo vamos a hacer con el software y el software ya calcula el peso propio al asignar las secciones y el material. Pero es, repito, muy importante ir llevando control de lo que estamos haciendo. Finalmente, el resumen de las cargas totales está aquí. Para los 5 niveles tenemos un área, tenemos un peso propio dado en toneladas por metro cuadrado, las cargas muertas que habíamos indicado en el principio, la carga viva instantánea y la carga total. A manera de croquis tenemos este dibujo en el cual nos dice cuál es la carga concentrada en cada nivel. Son cargas que incluyen peso propio, carga muerta y carga viva instantánea. Utilizamos la carga viva instantánea porque es la que se utiliza para combinación con sismo y dado que estamos haciendo un análisis sismo resistente. Aquí viene una comprobación del área de construcción, que son 8 por 8 metros, más 10 por 16, 224 metros cuadrados por nivel. Bien, con esto, ahora sí, tenemos el prediseño y el análisis de cargas. Ahora nos pasamos a la definición de los parámetros de análisis sísmico, donde vamos a definir, según la normativa mexicana de las normas técnicas para el diseño por sismo en su versión 2023, que son las actuales. ¿Cuál es el objetivo de calcular los parámetros sísmicos? Pues es llegar a un valor de aceleración de sismo que se va a generar en el edificio. Es decir, llega el terremoto que se transmite por vibraciones en el terreno, pero los edificios no responden igual ante un mismo terremoto. Todos los edificios
responden según su estructuración. Así que los objetivos de calcular los parámetros es verificar cómo se modifica la aceleración del terreno por la estructuración del edificio y puede ser mayor o menor, depende de qué parámetros estemos utilizando, para llegar a una estandarización de la aceleración que se va a llamar espectro de diseño. Para eso las normas nos piden calcular, primero, asignarle un factor de importancia que tiene que ver con el grupo de la estructura, y aquí nos dice que para grupo B el factor es 1. Para grupo A y A1 y A2, los factores son 1.5 para grupo A1, que son las estructuras más importantes, y 1.3 para subgrupo A2. Para el resto de las construcciones, que son las grupo B, el factor de importancia es 1, que de hecho en el software que vamos a utilizar para calcular el espectro de diseño, que se llama SACID, basta con que le indiquemos si es grupo A o grupo B. Ya lo calcula. Después seguimos con el factor de comportamiento sísmico. Este factor de comportamiento sísmico llamado Q es una medida de la ductilidad que tiene la estructura, es decir, qué tanta facilidad tiene de desplazarse, de tener ciclos de carga y descarga sin fallar. Esa es la ductilidad y el factor de comportamiento sísmico mide esa ductilidad. Por lo tanto, vamos a elegir de manera usual y según mi experiencia propia un valor de Q de 2. Podemos utilizar valores de 2, de 3 y de 4 si vemos este extracto de las normas, que es para estructuras de concreto. Sí lo podemos utilizar. En ese caso hay que considerar que hay ductilidad media o ductilidad alta, y el edificio será diseñado para estructura, para fuerzas de sismo más pequeñas. Entre más grande sea el valor de Q, las fuerzas de sismo que le consideran al edificio son menores precisamente por esa ductilidad, por esa disipación que tiene de disipar, por esa capacidad de disipación de la energía sísmica. Pero a cambio, pues hay deformaciones. Y con esas deformaciones requiere cierto detallado más específico, que también lo podemos hacer. Vamos a elegir entonces el sistema estructural de marcos rígidos de ductilidad baja. El tener una ductilidad baja, ¿sí? Implica que la estructura se va a deformar relativamente poco, no tanto que no sea dúctil, ¿sí? Se va a deformar poco. Esto se reflejará durante un sismo, ya que habrá poco daño estructural. Si yo calculo con Q igual a 2 hay poco daño estructural. Q igual a 3 o Q igual a 4 ya implica tener un poco más de daño estructural, y para eso es el detallado que debo considerar si es que lo hago de esa manera. ¿Cuál es el daño estructural que puede existir? Pues hay desde agrietamiento del concreto o muros o pandeo de elementos de acero. Pero sobre todo lo que comento por aquí, que si yo utilizo el QD2, si el edificio es más rígido, habrá menos daño a elementos no estructurales, como las cancelerías, los acabados, plafones, contenidos como libreros, cuadros, vajillas, alacenas, etc. Entonces vamos a elegir el QD2, considerando que es una estructura de marcos de ductilidad baja. Ante la, ante la elección del QD2, aquí vemos que hay unos valores que son estos que están aquí. Aquí viene el valor de Q, aquí viene un gamma SB y un gamma OI. Estos valores vamos a ver enseguida qué nos representan. El Q es el factor de comportamiento sísmico, y estos dos valores que están aquí son las distorsiones permisibles de entrepiso. Esto es para revisar las deformaciones, o sea, para revisar la rigidez del edificio, que es nuestro objetivo principal de todo este video. Hay dos valores. El subíndice SB se llama seguridad de vida, y el subíndice OI es ocupación inmediata. Las normas nos dicen que para estructuras grupo B se deben revisar las dos condiciones siguientes.
En una tabla, que es la 3.1.1, nos indica que para estructuras grupo B, ¿sí? Seleccionemos, vamos a elegir las revisiones 1 y 2, solamente las 1 y 2. La revisión 1, que es la que está de este lado que estoy indicando, es revisar las deformaciones para limitación de daño no estructural. Y la segunda, que está por aquí, es también revisar deformaciones, pero para un nivel de desempeño de seguridad de vida, es decir, ya en condiciones de falla. Esas dos condiciones se deben cumplir simultáneamente. Y vamos a ir viendo conforme nos adentremos al cálculo de las deformaciones, cómo se utiliza. Por ahora solamente quiero decir que de aquí proviene y que los valores para seguridad de vida es 0.015 y para ocupación inmediata 0.0075. Pero lo importante aquí es qué significa, qué significa la distorsión, porque ese es lo que vamos a revisar en el tema de las deformaciones. Y vamos a llamarle distorsión a un cociente. Es un cálculo que yo voy a hacer con la deformación relativa del entrepiso entre la altura del entrepiso. Y eso lo entendemos más bien con este ejemplo. Estos son datos ficticios. Este es un marco de 3 niveles, donde yo tengo aquí las deformaciones horizontales por sismo de cada nivel. De tal manera que defino el concepto de deformación relativa como la diferencia de deformaciones de un entrepiso con respecto al inmediato inferior. Es decir, que la deformación relativa del primer nivel es 1.2 menos 0, porque en la cimentación es 0. En el segundo nivel es 2.6 menos 1.2 y en el tercero 3.4 menos 2.6. Estas son las deformaciones relativas. Cuánto se deforma un nivel con respecto al otro. Ahora, ¿cuáles son las distorsiones? Es la deformación relativa entre la altura del entrepiso. La deformación relativa del primer nivel es 1.2 centímetros, la altura del entrepiso son 300 centímetros, utilizo unidades congruentes y me queda que la distorsión que es adimensional es 0.004. Para el segundo entrepiso, 0.0046 y para el tercero, 0.0026. Estas son las distorsiones de entrepiso y es importante que entendamos qué son distorsiones porque es con base en las deformaciones, pero referidas a la altura del entrepiso. Porque esas distorsiones son las que pueden causar daño a elementos no estructurales como cancelerías, muros divisorios y finalmente a los contenidos. Esas distorsiones son las que vamos a revisar con los límites que nos dicen las normas. Ahora, una vez que ya tenemos el factor de comportamiento sísmico Q, nos pasamos al factor de reducción por comportamiento sísmico, que está obviamente con base en el valor de Q, pero se modifica para considerarlo en el diseño con base en algunos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues que depende de cuál es el periodo de la estructura. Las normas nos dan esta expresión en la cual nos dicen que la letra T sola es el periodo de vibración de la estructura. Entonces, depende de cuál sea el valor de T o en qué rango esté con respecto a los parámetros que nos dan los espectros y que veremos más adelante, calcularemos ese valor de Q'. Les adelanto que los valores de TA y de TB son valores que vienen en el espectro de diseño. También hay un valor K, que ustedes pueden ver aquí, que lo obtenemos del espectro de diseño, y el valor de P dado por esta expresión. Pues aquí viene ya una parte numérica que hay que seguir muy paso a paso, que no está complicado, simplemente hay que ir siguiendo cada uno de los pasos y si ustedes se guían con esto que yo les estoy recomendando, van a llevar un orden que les puede dar muy buenos resultados.
Aquí les muestro cómo es un ejemplo de un espectro de diseño. Este espectro de diseño no es el que vamos a utilizar para el ejercicio, simplemente lo pongo como ejemplo. Y vean cómo vienen aquí varias gráficas que se asemejan como a un trapecio. Esos son los espectros de diseño. Viene por color. El azul, por ejemplo, dice espectro elástico sin reducir. El rojo dice diseño con Q de 1. El naranja, diseño Q de 1,5 y así se va. El amarillo, Q de 2. Verde claro, Q de 3. Verde oscuro, Q de 4. Y el color cian de peligro uniforme. Este espectro de color cian es, digamos, que cómo varía la aceleración con respecto al periodo en el terreno, pero se va modificando, repito, por la misma estructuración, pero en este caso, los espectros de diseño son un envolvente del espectro de peligro uniforme. Es importante que en este esquema, en esta gráfica, entendamos que el eje de las X es el espectro, el periodo de vibración, y el eje de las Y es la aceleración del sismo, que en este caso está dado en unidades llamadas GAL. Un GAL es 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Un GAL es 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Y se le llama pseudoaceleración porque es una aceleración modificada de la misma aceleración que tiene el terreno. La gráfica también nos muestra un valor que dice TS actual. TS es el periodo del suelo. Para este caso, que no es del ejercicio, es 0,5 segundos. Y aquí abajo tenemos los demás datos que les he comentado. A0 es el valor de la aceleración para un periodo cero, que son 114 gals, o sea, 114 centímetros sobre segundo al cuadrado. El valor de C es el coeficiente sísmico, que es el valor máximo de aceleración para un espectro elástico sin reducir, 320 gals. El TA y el TB son periodos que están relacionados con la parte horizontal de cada espectro. Cada espectro, pongamos la atención en el azul, por ejemplo, cada espectro tiene una rama ascendente, una rama horizontal y una rama descendente. Todos los espectros tienen esa configuración. Entonces el TA y el TB son los que limitan la rama horizontal de los espectros y todos están alineados. Si ven aquí, el TA es 0,9, un poquito antes del 1, y el TB es 2,2, un poco después del 2. Ese es el TA y el TB. Y el K es un factor con el cual se calcula la rama descendente. Es un factor con el cual se calcula la rama descendente. K minúscula sola. De aquí obtenemos los parámetros, si me regreso, con los cuales yo voy a calcular los diferentes o el valor de Q'. Si el periodo del edificio está en la rama ascendente, si ven esto que está aquí es menor a TA, y menor a TA implica la rama ascendente. Después, entre TA y TB es la rama horizontal y después mayor a TB es la rama descendente. Por eso tengo tres ecuaciones para calcular Q'. Depende de dónde esté el valor del periodo de vibración del edificio. T sola es el periodo de vibración del edificio. Una vez que yo tenga el periodo de vibración del edificio, me voy al valor de T aquí y elijo con qué ecuación calculo Q' y ya tengo todos los demás valores. Por ahora, como no tengo el periodo de vibración del suelo, el valor o la expresión que me da el valor de Q más grande o más crítico, pues es el que está en la rama horizontal. O sea, lo que me da mayor aceleración es lo que está aquí, o sea, entre TA y TB. Entonces, yo puedo calcular el valor de Q', aquí atención, el valor de Q', pues considerando que estamos aquí. O sea, nada más con el valor de K y calculo el valor de Q'. Es lo que se comenta aquí. Se recomienda empezar por considerar T igual a TA, o sea, por aquí. Esta recomendación es una condición del lado de la seguridad, ya que se relaciona con la máxima aceleración generada en el edificio. Pero una vez calculado el periodo de vibración, debemos regresar a calcular
nuevamente el valor de Q' en función del periodo del edificio real, que es T. Aquí vienen los comentarios del espectro. El eje de las X define los valores del periodo de vibración de la estructura y el eje de las Y define la aceleración del terremoto, pero ya en la estructura, modificado por su material y su estructuración. Los espectros tienen una rama ascendente, una rama horizontal y una rama descendente, que estandariza y envuelve al espectro de respuesta. TA y TB son dos periodos característicos que definen la rama horizontal. TA y TB son dos periodos característicos que definen la rama horizontal. En la parte superior de la gráfica aparecen los parámetros principales, como el K1, que vamos a ver ahorita, el nivel de diseño sísmico, el amortiguamiento que tiene y si es estructura de mampostería o no. Y en la parte inferior aparecen los parámetros que ya les he comentado. Bien, entonces, sabiendo el periodo de vibración del suelo, ya podemos ubicar en qué zona sísmica está el edificio. Las zonas sísmicas ya lo hemos dicho, zona A, B y C. Zona A podemos decir que es la zona, el equivalente a la zona 1 geotécnica, es un terreno firme, zona de lomas. Zona B o zona 2 es un intermedio y zona C o zona 3 es un terreno lacustre, zona del lago, es un terreno muy blando. En una zonificación geotécnica que se tiene también en las normas mexicanas, existe esta gráfica. Todo lo gris claro es zona 3 o zona C, terreno blando, lacustre, pantanoso. La zona de puntitos es zona A o zona 1, que es una zona de terreno firme, y la zona gris oscuro es la zona de transición, o sea, una zona intermedia. Bien, otro factor que vamos a calcular es el factor de hiperestaticidad, es K minúscula 1. Este factor K minúscula 1 tiene que ver con la cantidad de crujías o de claros que tenemos en el edificio. Para eso voy a poner lo que nos dicen las normas. ¿Cómo se calcula el factor de hiperestaticidad K1? El factor de hiperestaticidad K1 está aquí. Podemos tener tres valores, 0.8, 1 y 1.25. El factor 0.8 es para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos que tengan menos de 3 crujías. Vamos a llamarle crujía a cada claro. Y menos de 3 son 2 o 1 en la dirección del análisis y 2 o menos en dirección opuesta. Vamos a tomar K1 igual a 1 para estructuras de mampostería, todas las estructuras de mampostería, o para sistemas estructurales que tengan 3 o más crujías. El edificio que estamos analizando, voy a compartirles una imagen del SAP. Este es el edificio que estamos analizando. Si lo veo en planta, pues tiene 2 crujías en una dirección y 2 crujías en la otra. Es decir, tiene menos de 3. Y como tiene menos de 3, pues entonces le corresponde el factor K1 de 0.8. K1 de 0.8. Ahora, el factor de sobreresistencia se determina como K1 por R0 más K2. R0 nos da dos valores, puede tomar dos valores, 2 o 1.75. 2 es para estructuras de mampostería y para sistemas estructurales donde se considera un Q de 3 o mayor. Ahí tomaríamos un R0 de 2. El valor de 1.75 lo tomamos para sistemas estructurales concreto, acero compuestos, en los que Q tenga un valor menor a 3. Si recuerdan, habíamos definido un Q de 2, por lo tanto le corresponde 1.75 al valor de R0. Y es lo que tenemos aquí.
El factor K1 se obtiene de la sección 3.3 de las normas, en las que se tienen tres casos, dependiendo de cuántas crujías, o sea, cuántos entreejes de marcos, cuántos claros. Para el caso del ejercicio que estamos analizando, tenemos dos claros en cada dirección, es decir, que con, con este resultado tenemos un K1 de 0.8, ya que tiene menos de 3 crujías en las dos direcciones. Para calcular el factor de sobreresistencia, se debe tener el valor de periodo de vibración. ¿Por qué debemos tener el periodo de vibración? Porque el factor de sobreresistencia llamado R, este valor de R, lo hacemos con el K1, ya vimos cómo se determina, tiene este valor, con el R0, que también ya vimos cómo se determina, pero nos está haciendo falta un K2, y ese K2 lo tenemos aquí. Y el K2 vuelve nuevamente a ser función del periodo de la estructura, la cual no tenemos, pero de manera conservadora y por ahora podemos utilizar ese valor de el periodo de vibración del edificio igual a TA. Si nosotros igualamos T igual a TA, esto nos da 1. Este cociente nos da 1. Elevado a la 1 medio nos sigue dando 1. Entonces, 1 menos 1 nos da 0, lo que está entre corchetes, por 0.5 nos da 0. Lo que nos indican aquí las normas es que el valor de K2 siempre debe ser positivo, por eso tiene mayor que 0. Quiere decir que si el K2, ya al ponerle valores, nos da negativo, vamos a tomarlo como 0. Por lo tanto, tenemos el K1 de 0.8, el R0 de 1.75 y el K2 de 0. K1 por R0 nos da 0.8 por 1.75, 1.4. Ese es el valor del factor de sobreresistencia que estamos calculando en este inciso, que son estos dos valores. K1 es 0.8 y R 1.4. ¿Cuáles son entonces el resumen de los parámetros que nos van a modificar la aceleración de la estructura? K1.8, factor de sobreresistencia 1.4. Voy a ponerlo de este lado. Factor de hiperestaticidad. Este es factor de sobreresistencia nominal. Aquí factor de sobreresistencia para diseño, y el Q2 es el Q igual a 2 es el factor de comportamiento sísmico. Factor de comportamiento sísmico. El Q' es el factor de reducción por comportamiento sísmico que queda pendiente de obtener el espectro, en particular el valor de K. Bien. Con estos valores ya podríamos entrar a calcular el espectro de diseño por sismo, que es el que incluiremos en el análisis con el SAP. Pero antes también es importante ver lo que nos dice las normas en cuanto a la irregularidad de la estructura. Una estructura que es muy irregular, por lo general su comportamiento es más incierto que el de una estructura regular. Y vamos a ver qué quiere decir con regular o irregular. Lo que hacen las normas, al menos hasta la versión de 2023, es decirnos varias condiciones de irregularidad. Si se cumplen las condiciones de irregularidad, hay que ser más estrictos en los límites de deformación. Es decir, ya vimos cuál era el límite de deformación por el grado de ductilidad y el sistema estructural del edificio. Entre más irregular sea la estructura, esos límites de deformación se van a disminuir. Es decir,
Las normas lo que hacen es que entre más irregular sea el edificio, va a ser más robusto, se va a limitar más la deformación. Entonces vamos a ver cuáles son las irregularidades por torsión. Y para eso nos dice, y tenemos aquí una, una imagen tomada tal cual de las normas, en la cual nos indica que la primera condición es la siguiente. Esta es una vista en planta del edificio. Cuando lo corramos, si ante sismo tiene deformaciones diferentes de una esquina con otra, es decir, que hay torsión, hay una irregularidad por torsión, debemos limitar las deformaciones al 80% de la que nos dijo la tabla original. O sea, reducir más ese límite. ¿Y cuándo se cumple? Pues que delta uno, aquí tenemos delta uno y delta 2. Delta uno es la deformación más grande en planta y delta 2 es la más pequeña porque vamos a tener una torsión. Hacemos esta operación o esta desigualdad. 1.15 del promedio de las deformaciones y 1.3 del promedio. Si el delta uno, que es el mayor, está entre el 1.3 y 1.15 del promedio, se cumple y tenemos que reducir al 80% la deformación. Esta revisión no la podemos hacer ahorita porque no tenemos el modelo, no tenemos las cargas, no tenemos nada, no lo podemos revisar, pero lo vamos registrando. También podemos tener esta condición. ¿Qué pasa si el delta 1 es mayor a 1.3 del promedio? Ahí se le va a llamar fuertemente irregular y vean, la deformación se disminuye al 60% de la máxima. Después nos vamos con la siguiente condición, irregularidades geométricas. Observando la planta del edificio se concluye que no es rectangular y se verifica si se cumple o no con los límites de la tabla 3. Así. Vamos a llamarle a la dimensión 2, 3, 1, permítanme. Sí, aquí está. El edificio que tenemos ahorita estudiando se parece a este que está aquí, que tiene una forma irregular, una geométrica irregular, forma geométrica irregular en planta, como este. A es la dimensión total y A mayúscula, dimensión total, y A minúscula es como ese entrante, como ese hueco que no está construido. Y la otra dimensión es B mayúscula de todo el edificio y B minúscula es esa entrante o la parte que no está construida. Vamos a ponerle valores y voy a tener A es 18 metros, o sea, A es todo esto, 18 metros, A mayúscula y A minúscula 8 metros. B mayúscula 16 metros y B minúscula 8 metros. Aquí lo tengo. Entonces, A es mayor a 0.4 de A mayúscula y B minúscula mayor a 0.4 de B mayúscula. Por lo tanto, sí se cumple. Si ven aquí, se cumple esta condición de irregularidad si la A mayúscula es mayor a 0.4 de si la A minúscula mayor a 0.4 de A mayúscula y la B minúscula mayor a 0.4 de B mayúscula. Entonces, sí se cumple esta condición y la vamos registrando. Sí se cumple, sí se cumple. Nos vamos con la siguiente condición. Irregularidad por flexibilidad excesiva en la planta. Un edificio como el que tenemos, al actuar los efectos del sismo, puede tener esta deformación. Vean la línea punteada. No es un cuerpo rígido precisamente. Entonces vamos a verificar que en este caso, del de arriba, tenemos un delta 1 y un delta 2. Vamos a hacer dos análisis. Uno con una losa rígida, con un sistema de diafragma rígido y otro con un sistema flexible. Con el diafragma rígido vamos a calcular un delta 1, con el diafragma flexible un delta 2. Es decir, nosotros esperamos que el delta 2 sea mayor.
porque la losa es flexible. El delta 2, si es mayor a 1.3 veces el delta 1, se cumple la condición. Si no es mayor, no se cumple. Y vean cómo le vamos reduciendo a ese límite permisible. Entonces, se trata de que no tengamos tanta flexibilidad. ¿Cuánto más puede ser? Según esta condición, el 30%. Hasta ahorita no lo podemos hacer porque hay que hacer el análisis, se queda pendiente, pero esta es una condición que tenemos que revisar. Irregularidades por discontinuidad en el diafragma. El diafragma es la losa. Vamos a revisar el vacío o hueco de la losa para elevadores, el cual tiene 4 metros por 2.5 metros. En una dirección le vamos a llamar A mayúscula y al hueco le llamamos A minúscula, y en la otra dirección a todo el edificio B mayúscula y al hueco le llamamos B minúscula. Si esa dimensión del hueco es mayor al 40% de la dimensión del edificio en las dos direcciones, se cumple y tenemos que reducir el límite permisible. Vamos a ver, si la A dijimos que era 18 metros y la dimensión del hueco 2.5 metros, y la B 16 metros y la dimensión del hueco 4 metros, pues vemos que no llegan al 40% de la dimensión en planta, entonces no se cumple. Voy a ver si... Voy a regresar para traerme este croquis. Lo voy a poner aquí, así. El vacío de la losa para escaleras y elevadores mide 2.5 metros en dirección de A. A son 18, A minúscula son 2.5, B mayúscula son 16 metros y B minúscula son 4 metros, la mitad de 8. Este es el vacío, entonces no se cumple y en ese sentido no es irregular. Ahora, las siguientes condiciones de irregularidad. Podemos tener irregularidades como que algunos niveles tengan una planta o un área diferente. Nuestro edificio no es así, ni es así, por lo tanto, no aplica esta condición. ¿Cuál es la condición aquí? Que A, o sea, la dimensión de la planta ya reducida, ¿cómo es con respecto al 60% de la dimensión en planta completa, tanto en una dirección como en la otra? Y también que podamos tener una planta baja o niveles inferiores con menor planta. Aquí se aceptan estos límites y si se cumple, entonces lo vamos registrando. En este caso no se cumple porque todas las plantas son iguales. También podemos tener una doble altura en la cual una columna esté interrumpida y en ese caso, pues este valor de C se cumple si el valor de C es mayor a 0.25 veces la C mayúscula. No se cumple en nuestro caso. También puede ser que tengamos una rigidez diferente en un entrepiso. Esa rigidez diferente la podemos tener por disminución de columnas, por alguna razón arquitectónica. Es decir, esto más bien tiene que ver por temas arquitectónicos. Esa rigidez, si es menor al 85% de las inmediata superior o inferior, pues se cumpliría la condición. En nuestro caso no se cumple porque todas las columnas tienen la misma sección y no hay disminuciones de rigidez o aumentos de rigidez. También puede ser que tengamos disminuciones de rigidez en niveles superiores. Aquí tenemos el límite que nos indican, entonces no procede para nuestro caso. O también que tengamos una planta baja débil, que tengamos diferencia, pues también en rigidez,
que lo dan los muros de carga. No es nuestro caso, pero si fuera el caso, vean a cuánto se reduce esa condición o ese límite permisible. Nuevamente les repito que las normas lo que buscan es que para estructuras muy irregulares, donde ya no son tan válidos los análisis estructurales, pues lo dejemos más sobrado. Después veremos en otro video que las normas dan una alternativa de hacer un análisis no lineal en el cual ya tenemos una apreciación mucho más directa y a fondo de cuál es el comportamiento más real de la estructura. Por ahora solamente diré que los análisis no lineales pues nos ayudan para revisar estos diseños y poder optimizarlo. Ahora sí, una vez que ya revisamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones de irregularidad y vemos si se cumple una condición, la deformación se va a limitar al 80% de la máxima que nos dice la tabla original que vimos. Si se cumplen dos condiciones, lo tenemos que reducir al 70%. Pero si se cumplen tres o más condiciones, lo reduciremos al 60%. En nuestro caso, y haciendo una tabla de revisión, aquí vienen las mismas condiciones que están acá. Lo que hice fue capturarlo. Aquí es poner si se cumple o no se cumple. Realmente se ha cumplido solo una, la de la forma irregular en planta. Ven que el edificio lo tenemos como una L, así. Por esta parte que no está construida, el edificio es irregular. Entonces, si se cumple una condición, y pues por ahora, si se cumple una condición, estaríamos en esta situación de reducir al 80% las deformaciones teóricas. El límite, quiero decir, el límite de las deformaciones. Está pendiente la irregularidad por torsión y la irregularidad por flexibilidad excesiva, pero esas hasta que tengamos el análisis las vamos a comprobar y ahí ya vemos cuál es el factor, si reducimos el límite al 80%, al 70% o al 60%. Bien, entonces, nuevamente el resumen de los parámetros sísmicos aquí están y con este resumen es como vamos a generar ahora el espectro de diseño. Y me paso aquí. Ya calculamos el prediseño, el análisis de cargas, ya definimos los parámetros de análisis sísmico, aunque nos falta el tema de la irregularidad, pero ese no es necesario por ahorita. Vamos a obtener el espectro de diseño por sismo. Y para eso voy a hacer uso del siguiente link. En el inciso 3, que se refiere a aspectos para diseño sísmico de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, en su versión 2023, nos muestra un link. Ese link es el que vamos a abrir. Lo abrimos así. Yo abro este link que nos manda las normas, pongo ingresar y tengo que registrarme con mi correo y una contraseña. Una vez que ya estamos registrados, vamos a inicio. Y este es el SACID al día de hoy, la última versión. Es esta, la versión 1.0. Se van actualizando constantemente, hay que estar pendientes. Y aquí lo que nos pide el programa, este software, es el factor de hiperestaticidad K1. Si recuerdan, ya lo tenemos aquí, punto 8, que es un factor de hiperestaticidad porque tenemos menos de 3 crujías en cada dirección de análisis. Tenemos también 1 y 1.25, pero depende de la estructuración. Aquí es donde es importante poner lo correcto. Punto 8. Vamos a pedirle el nivel de diseño sísmico, sismo base de diseño.
Este es para estructuras grupo B y sismo infrecuentes para estructuras grupo A. En nuestro caso es sismo base de diseño. Después, las estructuras de mampostería, no. ¿Desea generar acelerogramas sintéticos? No. Esto sería para el análisis no lineal, en el cual podemos generar pues, algunos acelerogramas y espectros de manera aleatoria con un algoritmo que viene incluido. ¿Desea obtener espectros para un amortiguamiento diferente a 0.05? No. El amortiguamiento es una capacidad que tiene la estructura para disipar por fricción dentro de sus elementos, fricción de las moléculas del material, por ahí disipa la energía del sismo. Se entiende que para una estructura de concreto, un 5% de amortiguamiento crítico es el adecuado. Un amortiguamiento crítico es que el edificio tenga una oscilación, es decir, que en una oscilación llegue a su posición original, que no vibre. Ese se le llama amortiguamiento crítico, que en una oscilación llegue a su posición original. Obviamente eso pues, no es real, por eso se toma una fracción del amortiguamiento crítico. Un 5% es que el edificio va a estar oscilando, pero en algún momento llega a su posición original. Otro dato importante es el domicilio. Voy a capturar aquí Insurgentes Sur, número 753, de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. Y colocamos las coordenadas, esas coordenadas que ya habíamos determinado. Para ubicar las coordenadas voy a hacer abro el Google Maps, por ejemplo, y de aquí pongo Insurgente Sur, 753. Aquí estamos. Yo le puedo dar un clic derecho aquí y me aparecen las coordenadas de latitud y longitud que están acá arriba con un poco más de decimales y puede variar de pronto un poco la precisión, que depende de dónde lo tome. Hay que darle el clic de manera correcta, pero esta es una forma de obtener las coordenadas del predio donde estamos, donde vamos a construir. Muy bien, entonces me paso al SACID. Voy a colocar la coordenada de latitud, está, y la de longitud. Ahí está. Latitud, longitud, domicilio, los parámetros, punto 8, sismo base de diseño, nada más. De hecho, solamente necesitamos el factor de hiperestaticidad para los espectros, pero todos los parámetros que ya calculamos sí los vamos a ocupar. Entonces aquí el proceso es ir a las coordenadas, ahí está, lo comprobamos, procesar. Cuando yo le doy procesar, ya tengo aquí los diferentes espectros. Espectros de amortiguamiento, aquí vienen algunos parámetros. Pues aquí lo que hago es un recorte, Windows Shift S, recorto y me paso y lo pego aquí. Aquí es donde ya me empieza a dar algunos parámetros, me da los espectros. Vamos a ver el espectro ya de manera particular. Y yo voy a extraer o a generar un documento del SACID con este botón que dice generar documento. Ese documento lo genera y lo
tiene disponible en descargas como .zip. Voy a abrir la carpeta donde voy a bajar esos documentos. Y aquí voy a bajar el documento en descargas, este documento. Voy a extraerlo para que veamos qué información hay aquí. Entonces, yo voy a tener la siguiente información. Voy a quedarme aquí. Voy a tener el archivo zip que ya descomprimido tengo un PDF, tengo dos de texto. El PDF que yo puedo abrir aquí me da el documento con todo el listado de las gráficas. Dice Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, espectro elástico de diseño, los datos de quién lo generó, coordenadas, latitud, longitud, y vienen aquí los parámetros. Ese también yo lo puedo recortar, me lo llevo como parte del documento. Estos espectros que están aquí, que ahora los vamos a ver, viene por color, ya los habíamos comentado, nos muestra un periodo del suelo de 0.8 segundos. Nos muestra un A0 de 224, que es el que está aquí, un coeficiente sísmico C de 975 por acá, un TA y un TB de 0.8 y 1.7 que coincide con la rama horizontal, 0.8 y 1.7, y un K que sirve para calcular esta rama descendente de 0.445. Y aquí viene todo el listado de periodo contra las diferentes aceleraciones. Las aceleraciones, recuerden, están aquí en el eje de las Ys, en Gals, o sea, centímetros sobre segundo. Y nos lo grafica para diferentes valores de Q, para Q de 1, Q de 2, Q de 1, 5, Q de 2, 3 y 4. Nosotros vamos a ocupar este que se refiere a Q de 2. Es decir, que necesitamos dejar de manera aislada la gráfica de color amarillo con los valores de periodo y espectro de diseño para Q de 2. Me paso al documento que tenemos aquí, extraigo el espectro de diseño, donde de todos los que están aquí me interesa el amarillo, que es para QD2. Vean que el espectro de peligro uniforme, que es como el real, queda envuelto completamente por el espectro elástico, pero el espectro elástico pues, se va a disminuir, se va a modificar con la estructuración, la ductilidad y la hiperestaticidad del edificio. Aquí tenemos los datos básicos. Periodo del suelo, 0.8. Coeficiente sísmico, 975 centímetros sobre segundo al cuadrado. El TA, 0.8. TB, 1.7. El K, 0.445. Y tenemos el Amax, o la aceleración máxima, que son 278 GALS. ¿Qué es la aceleración máxima? Pues del espectro que ya nos vamos a centrar es este. La aceleración máxima son 278 GALS. Esos 278 centímetros sobre segundo al cuadrado es la aceleración que se genera en el edificio. Esa es la aceleración que se genera en el edificio y es lo que calculamos con la aceleración máxima de un terremoto muy grande, el más grande que pudo haber, que puede haber ocurrido, que puede ocurrir en esta zona, con la aceleración más grande, quiero decir, y para esta estructuración. Aquí tenemos pues, parte de los mismos datos que les he comentado y ya tenemos generado entonces el espectro de aceleraciones sísmicas.
Ahora, vamos a pasarnos a un inciso donde vamos a calcular las fuerzas por sismo de manera aproximada. En realidad no es así como lo diseñamos, sino que en el SAP vamos a incluir el espectro de diseño, que son las aceleraciones, pero también podemos hacer un análisis estático, como lo hemos dicho, a manera de comparación. Ese análisis estático, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con estas expresiones ya sabíamos de origen. Lo que sabemos es que fuerza es igual a masa por aceleración, pero también que la fuerza del sismo es igual a la masa, o sea, el peso entre la gravedad por la aceleración del sismo. Si yo lo agrupo de tal manera que la fuerza del sismo sea igual a A entre G por W, entonces esto es igual a una aceleración máxima del sismo por el peso del edificio. Es decir, que yo puedo normalizar la aceleración del sismo, ¿sí? Con respecto a G, o utilizar la aceleración tal cual resulta del espectro de aceleraciones que está en Gauss, esta aceleración que está en Gauss, esta aceleración la, le- por la, por el peso del edificio. Aquí está. Esa aceleración, esa aceleración por el peso entre G. Así es como lo puedo hacer. Y las normas lo que nos dicen, y ya con los factores, pues esta es la manera en la que vamos a calcularlo. C entre Q' y R es o no es más que la aceleración ya obtenida del espectro. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? El Amax, que ya lo calculamos, lo multiplicamos por el peso total y por este factor, porque este factor es el que nos va a modificar la aceleración en el edificio en cada nivel y conforme vayamos subiendo de nivel. Quiere decir que las fuerzas de sismo son más grandes en la azotea que en el primer nivel. Y esta expresión nos da esa variación. Es una variación lineal, una variación triangular invertida que depende entonces del peso de cada nivel, depende de la altura y depende de la aceleración máxima. Como comprobación, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. La aceleración máxima es igual al coeficiente sísmico por el factor de importancia por Q' por R. El factor de importancia dijimos que era 1 porque es una estructura grupo B. El coeficiente sísmico 975 Gals. Eh, con esto, con estos cálculos, yo calculo el Q', que dijimos que para cuando el periodo, como no conozco el periodo, voy a hacer que T sea igual a TA, entonces lo calculo con la segunda ecuación y me queda un Q' de 2.5. 2.5, un R0 de 1.75 y ahora sí el R de 1.4. Si yo multiplico o divido el punto 975 que es C entre Q' y R, aquí está Q' y R, 2.5 y 1.4 me queda 278 Gauss, que coincide exactamente con el valor reportado del SACID. Por lo tanto, pues vamos bien. Tenemos coincidencia en los valores. Vamos a calcular entonces esas fuerzas sísmicas estáticas, como si al edificio le aplicáramos las fuerzas. Repito, esta es una comprobación. No quiere decir que lo tengamos que hacer así, pero es una comprobación. Y para seguir con la misma mentalización que les he dicho, que hacer cálculos manuales nos va a ayudar a entender lo que está haciendo el programa. Puedo hacerlo de una forma, puedo hacerlo en una tabla, puedo hacerlo manualmente, puedo hacerlo de diferentes maneras. El caso es llegar a esta o aplicar esta expresión con la cual yo tengo este cálculo de fuerzas por sismo. Estas son, estos son los niveles, vean que lo pongo de arriba hacia abajo, como si estuviera viendo el edificio de frente.
tengo el peso de cada nivel, la altura de cada nivel y el producto WI por HI, que es lo que nos dicen las normas WI por HI entre la suma de WI por HI. Tengo la suma de WI por HI de 15.530.3, que es lo que está aquí. Lo multiplico por WHI, que sería lo único variable, porque el peso total son 1.387 toneladas, 1.387.6, y el AMAX es 0.284. De esta manera, entonces, puedo obtener cada una de las fuerzas por sismo que están aquí. La columna que está a un lado, que dice BI, se le llama cortante sísmico. El cortante sísmico o cortante sísmica es el acumulado de las fuerzas de arriba hacia abajo. Y el cortante basal se va a llamar B0, que es el cortante que está en la base. 394.1 toneladas es el cortante basal. Vean que los cortantes se van acumulando de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque aun cuando tengamos fuerzas de sismo que son más grandes arriba que abajo, el acumulado pues, va siendo más grande hacia abajo, de tal manera que las columnas de abajo son las que reciben todo el cortante basal. Es decir, el cortante en la base, por eso se le llama cortante basal. Bien, ahora con este cálculo vamos a dejarlo ahí y nos vamos ahora sí a realizar el análisis estructural con SAP 2000. Este análisis estructural, aun cuando yo les he indicado aquí una secuencia que pueden seguir y que está en los apuntes, que con mucho gusto se los voy a compartir, ya no lo voy a hacer, voy a tener ya el modelo hecho, las combinaciones, y si acaso voy a abundar un poco en las combinaciones, pero el modelo ya lo tenemos hecho y es el que está aquí. En otro video que también les voy a dejar el link, muestro de manera muy detallada cómo hacer el modelo de análisis para no invertirle tiempo ahorita y solamente dedicarnos a lo siguiente. De hecho, vienen también las combinaciones. Esas combinaciones son para sismo bidireccional y podemos utilizar en principio estas 13 combinaciones que son las que definen tanto la carga vertical sin sismo como el sismo bidireccional con diferentes direcciones y sentidos, diferente sentido para las dos direcciones que tenemos de sismo. Bien, voy a pasar todas estas capturas de pantalla que son para crear el modelo y una vez que tenemos el modelo de cálculo, una vez que tenemos el modelo de cálculo como está aquí, voy a pasarme a, a la parte de sismo que nos interesa. Hasta aquí yo ya generé el modelo matemático con las distancias entre ejes, con las unidades en toneladas, fuerza, metros, con los niveles, las alturas de entrepiso también. Ya están las losas, ya están las cargas, carga muerta, carga viva máxima, carga viva instantánea. Si le doy un clic derecho a un shell de una losa, me voy a la parte de loads, ahí aparecen las cargas, carga muertes, 0.45, sentido gravitacional, carga viva máxima 0.1 y carga viva instantánea 0.07. Si yo le doy a el piso tipo, carga muerta 0.25, carga biomáxima 0.25 y carga instantánea 0.18. Entonces, ya están cargadas ya tiene asignadas las cargas, ya están asignadas. Vamos a hacer una revisión, más que decir cómo se hizo una revisión. Empezamos por los materiales. Definimos un material llamado concreto, F'C300, que fue lo que propusimos desde el principio. Aquí está el peso volumétrico, módulo de elasticidad y el F'C.
Esos datos son los que hay que revisar y damos OK. Después, las secciones. En frame section tengo la C1, es una columna de 80 por 80 centímetros, el material concreto F'C300 y los multiplicadores para disminuir el momento de inercia de la columna es 0.7 y 0.7. Doy OK. Las traves principales son de 80 de peralte por 40 centímetros de ancho, F'C300 y los multiplicadores de 0.5 y 0.5. Y doy OK y OK. Y las traves secundarias como T2 es de 60 centímetros por 30 centímetros de concreto 300 y multiplicadores de 0.5 y 0.5 y OK. Y también dentro de Section Properties tengo las losas, que son de 12 centímetros de espesor. Vemos que para comportamiento de membrana y para comportamiento de flexión está el espesor de 12 centímetros y un concreto de 300. Doy OK y OK. Las cargas dije que ya las teníamos también asignadas, pero vamos a ver cómo están aquí en los casos de carga o las condiciones de carga. La condición llamada div, es el peso propio, es a la única que le pongo el 1 en el multiplicador. Las demás están sin el peso propio para que a la hora de combinarlas no dupliquen o tripliquen el peso propio. Tengo asignada carga muerta, carga viva máxima, carga viva instantánea, sismo estático en X y sismo estático en Y. ¿Cómo es el sismo estático en X? Vamos a ver. Lo hago con la opción que dice User Coefficient, y me voy a Modify Lateral Load Pattern, en el cual aquí yo voy a asignar el valor que dijimos tiene el Amax. Voy a regresarme un poco por acá. Bueno, aquí lo podemos ver. En el espectro de diseño del QD2 es un poco menos de 300, es decir, QD2 son 278 como aceleración sísmica. Si yo lo normalizo con respecto a G, ¿por qué con respecto a G? Para trabajar con cargas y no con masas. Entonces, 278.8 entre 981 me queda 0.284. Y ese es el valor que yo le tengo que asignar aquí. 0.284. ¿Qué es el AMAX? Aquí le dejo una excentricidad 0.1. Esto ya para un tema de revisar más análisis sísmico. Lo explicaré también en otro video. Esto es para sismo en X. Ahora, para sismo en Y, hago algo parecido. 0.284, 1.1 de excentricidad para todos los diafragmas. Y OK, y OK. Ahora sí ya tengo esa parte. Muy importante también, una vez que ya tengo, aquí están los materiales, tengo los multiplicadores para el agrietamiento. Aquí viene la parte de la normativa donde nos dice que las vigas hay que reducirlas a 0.5 del momento de inercia grueso o total y las columnas a 0.7 de IG. Aquí están las secciones. Esta sección de trave secundaria voy a ponerla que para la T2 capturo, hago un recorte y la losa de 12 centímetros también ya está. Esto tiene que ver con ajustes que tienen que ver con el modelado, no lo voy a explicar ahorita. Aquí tenemos lo que acabo de hacer de las condiciones de sismo con 0.284 y lo voy a poner justo
Load pattern, que es este. Justo para dirección de sismo estático es ese. Y para Y también, ahí está. Aquí tengo las cargas también, cargas muertas aplicadas. Era 0.45 en azotea y 0.25 en piso tipo. Estas son las cargas viva máxima aplicada, 0.1 en azotea y 0.25 en pisos tipo. Y carga viva instantánea, 0.07 en azotea y 0.18 en pisos tipo. Tengo ya entonces todas las cargas. Ya incluí lo del sismo estático, que lo va a hacer transformando las cargas en masa y aplicando el espectro o la aceleración máxima que acabo de incluir. Ahora vamos a decirle que lo que queremos es un análisis dinámico. El análisis dinámico lo va a hacer con el espectro de diseño. ¿Cómo hace lo del espectro de diseño? Vamos a ingresar este espectro de diseño y lo vamos a hacer en 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Primero, ingresar el espectro de diseño como la captura de datos, porque del SACID, si recuerdan, nos pasó un listado. Ese listado tenemos que capturarlo, pero hay una forma de importar los datos que les voy a decir ahorita. El segundo es definir las condiciones de sismo dinámico. Y el tercero es asignar cuáles cargas debe convertir el SAP o el TAPS o cualquier otro programa a masas. Entonces, ¿cómo ingresamos el espectro de diseño por sismo? Vean lo que voy a hacer. Del, aquí está. Del documento que bajamos del SACID y que descomprimimos, hay dos de texto. Voy a entrar al espectro de diseño, que es este, y como es un archivo de texto, pues me lo pone en bloc de notas. Lo que yo quiero es dejar solo el periodo y las aceleraciones con el QD2. Aquí lo desconfiguro un poco, pero si me voy con el último que es 4, esta columna es de 4, este es de Q3, este es de Q2. ¿Cómo le hago? Pues miren, una forma de hacerlo es pasarlo a Excel. Lo paso a Excel aquí. Y pues aquí le voy a borrar toda esta columna. Bien. Antes de eliminarla, voy a borrar todo lo que no me interesa, que son estos y estos. Solamente dejo periodo y lo del QD2. Voy a abrir aquí una columna porque aquí lo que quiero poner, de hecho lo voy a poner por acá. Voy a normalizarlo con respecto a G. Pues lo divido entre 981. ¿Para qué? Para que el programa trabaje con las cargas, no con las masas. Pues lo trabaja con las cargas y ya lo tengo. Este entre 981. Y lo arrastro. Ahí está. Luego, ¿qué voy a hacer? Este lo voy a pasar para acá como valores. Pegado especial y como valores. Ahora sí, yo ya puedo borrar estas dos, para que se queden puros pares de valores. Y quito también este, eliminar, para que se queden solamente valores, solo valores.
Ahora sí, todos estos valores, antes de eso, debo poner dos pares de datos. Permítanme. Este es el espectro de diseño. Voy a pasar el de QD1 también, porque lo voy a necesitar. Es decir, con el QD1 yo voy a revisar las deformaciones de la primera condición, que se llama limitación de daño, y con el QD2 voy a revisar de seguridad de vida y para diseño. Entonces, vuelvo a pasar todo. De hecho, tenía que haber dejado el de QD1, lo hago otra vez, no importa. Está bien. Voy a poner aquí, en esta columna, el de QD1 y aquí el de QD2. Entonces, yo lo había puesto por acá, el QD1 es este. Voy a hacer un cálculo previo aquí, normalizándolo entre 981. Y me voy hasta acá, y ahora sí, lo copio aquí como valores. Y listo. Ahora sí tengo el QD1 del lado izquierdo y el QD2 del lado derecho, como pares de valores. Los dos los voy a pasar entonces a un bloc de notas diferente. Este entonces lo paso a un bloc de notas que es QD1. Entonces, archivo, guardar como, y me paso, y aquí le voy a poner espectro QD1. Espectro QD1. Luego me paso otra vez al Excel y todo este es con el QD2. Uno nuevo, y le voy a poner guardar como, nada más le cambio 2. Y listo, ya puedo cerrar todo. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces ahora? Voy a importar esos datos aquí al SAP en la parte que dice funciones. Recuerden que ahorita estoy ingresando los datos del espectro para que lo tenga el SAP. Entonces, Spectrum, y aquí me voy a seleccionar From File y Add New Function. From File, Add New Function. Voy a ponerle aquí espectro Q de 1. Luego le pongo periodo contravalor. No le van a dejar frecuencia porque eso es lo opuesto. Es periodo contravalor y lo busco con Q de 1 y elijo el archivo de texto. Y listo, ya me lo graficó. Si ven, el AMAX, que es esta aceleración, es de punto 71, que si lo vemos
en el espectro, que debe ser este, para Q de 1, el punto 696 entre 981. O sea, no me está graficando este, sino normalizado con respecto a Q. Entonces ahí está, ese ya quedó. Y luego otra vez from file, add new function, y le voy a poner espectro Q2. Periodo contravalor, lo busco, es este, y listo. Aquí tengo punto 284. Aquí abajo me muestra las coordenadas de los puntos. Entonces arriba es punto 284, que corresponde con el que tengo con Q de 2, si lo ven aquí, es 278 entre 981. Ya lo habíamos visto que era punto 284. Estoy OK y OK. Ya tengo entonces cargados los dos espectros. Ahora, ¿de dónde vamos a tomar las cargas? Ese es el paso número 2. Ya ingresé los espectros. Ahora, ¿de dónde? Bueno, voy a definir ahora las condiciones de sismo dinámico. Y para eso me voy a define load cases. Y aquí es donde voy a definir esas condiciones. Vean cómo está. Voy a definir para diseño y para limitación de daño. Sismo dinámico X, diseño, sismo dinámico Y, diseño, sismo dinámico X, limitación de daños, sismo dinámico Y, limitación de daños. Los de diseño los hago con el Q de 2 y los de limitación de daño con el Q de 1. Entonces, ¿cómo los creo? Importante, el nombre. Pongo el nombre. Voy a hacerlo como si lo hubiera hacer nuevo. Add new load cases. Aquí, por ejemplo, sismo dinámico X diseño. Luego aplico en response spectrum y aquí voy a definir el QD2. Si es para diseño es con QD2. Y aquí muy importante el factor de escala 9.81 y agrego. Y eso es todo lo que tengo que hacer. El nombre, poner response spectrum y el U1 está relacionado con X. El espectro ya lo definí el Q2 porque tiene que ver con diseño y el factor de escala que es por lo cual lo normalicé con respecto a la aceleración de la gravedad que es 9.81. Lo agrego y le doy OK. Listo. Y así es como le hice. El de limitación de daños, ¿cómo es? Pues la limitación de daños es con el sismo de Q de 1, pero vuelve a tener lo mismo. Para X es 1, para Y es U2 aquí. U2. Entonces son 4 condiciones de carga. Dos para diseño en las dos direcciones y 2 para limitación de daños en las dos direcciones. Lo que varía es el espectro, cuál tomar. Entonces ya tengo asignadas las condiciones de sismo dinámico. Ahora, ¿cuáles son las cargas que debe convertir el SAP? Me voy a define y por aquí dice más source. ¿De dónde toma las cargas? Entonces, voy a aplicar en Specify Load Pattern y voy a decirle que tome las cargas del peso propio, de carga muerta y de carga viva máxima. Con un 1 aquí porque es una vez. O sea, no hay factor, simplemente es 1. Sí tome en cuenta el peso propio, sí tome en cuenta carga muerta y sí tome en cuenta la carga viva instantánea. Esas son las cargas que va a tomar para convertirlas a masa y generar los efectos del signo. Doy OK y OK. Y de esta manera es como tengo ya el modelo completo para que yo pueda ejecutar el análisis. Lo que acabamos de hacer es esto. Hacer el modelo completo de análisis estructural, que les anexo el link de otro video donde lo pueden hacer. Lo importante es que tengan, lo importante es que tengan esto adicional, cómo subir, cómo capturar el espectro de diseño y cómo se van a hacer los dos espectros de diseño para las dos direcciones ortogonales.
Todo esto lo tenemos aquí, los apuntes. Aquí vienen las capturas de cómo hacerlo, cómo hacerle, en el caso de convertir del bloc de notas a Excel y viceversa, las capturas de pantalla, cómo generar esos espectros. Muy importante que sea con la opción de periodo, no con el de valor, no con el de frecuencia, sino no con el de periodo, y generamos los espectros. Definir las condiciones de sismo dinámico, también ya lo vimos. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Dónde es donde hay que poner atención? Y nos quedan 4 condiciones. Ahora también es importante esto que estoy indicando aquí. En la condición define log cases, aquí modal. ¿Qué tipo de análisis modal es el que necesitamos? Es un análisis modal con eigenvectores. Hay dos tipos, eigenvectores o vectores de Ritz. Los eigenvectores son para estructuras que, pues digamos, son más rígidas, que no tienen elementos que pueden vibrar de manera aleatoria. Por ejemplo, en una nave industrial que es muy flexible, incluso los contravientos pudieran tener algún modo de vibrar diferente. Ahí pondríamos los vectores de Ritz. Pero para una estructura de concreto como esta, con eigenvectores. ¿Cuál es el número de modos que vamos a utilizar? En principio consideremos 3 por nivel. Es decir, un modo de vibrar en X, un modo de vibrar en y un modo de vibrar en torsión para cada nivel. Tenemos 5 niveles, por 3 son 15 modos. Doy OK. Y OK. Asignar las cargas que debe convertir el SAP, también ya lo vimos. Aquí están. Y pues ahora sí vamos con la ejecución del análisis y la interpretación de resultados. Voy a suspender el video aquí y hacer otro video para que también tengamos oportunidad de poder ver con más detalle cada uno de los pasos que incluye este análisis, que es un tema pues bastante amplio. Voy a suspender aquí y en otro video que le voy a poner en segunda parte, vendrá el análisis estructural, la interpretación de resultados y la revisión de deformaciones para llegar al final al resultado que es qué secciones debemos tener para traves y columnas y que cumpla con un diseño sismorresistente. Voy a interrumpir entonces aquí el video y seguimos en la segunda parte. Estén pendientes.